La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Y vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Y vengo a ti, con mis cargas yo vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Oh, tú eres Rey. Solo tú, Jesús, tú eres Rey. Vengo a ti. Dile, con mis cargas vengo. Con mis cargas vengo. Vengo a ti. Vengo a ti. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, Dios. Torre Fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Eres mi fiel compañía. Una vez más dile, vengo a ti. Yo vengo a ti con mis cargas. Con mis cargas vengo. Yo vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Eres mi fiel compañía. Decláralo. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey Sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Oh, tú eres Rey. Oh, tú eres Rey. Oh sí, Jesús, declaramos tu reinado. Tú eres Rey. Rey sobre toda. Decláralo. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey. Yo quiero que tú levantes allí tu mano.
Si tú estás atravesando por alguna circunstancia, alguna tempestad difícil, tú te tomes este tiempo solo para declarar el reinado y la soberanía del Señor sobre esa circunstancia. Yo no sé si se llama enfermedad, se llama escasez, no sé cómo se llamará tu tormenta, pero hay un rey por encima de tus circunstancias. Sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres rey. Dios le bendiga. Dios le bendiga más, iglesia. Al que le toca, ¿verdad, pastor? Como tenemos poco tiempo, hermano, quisiera decir antes de comenzar el mensaje, de parte del Señor, el Rey de Gloria, al Rey que le estábamos cantando, el Rey que es sobre toda enfermedad, ¿verdad? Sobre toda circunstancia, es el mismo Rey que ha derramado toda su gracia sobre nuestros corazones, amén, y que ha derramado su gracia no para que andemos con licencia para pecar, sino para bastarnos en medio de nuestras debilidades en esa gracia hermosa, amén. Vamos a nuestras Biblias. En 2 Corintios capítulo 12, amén. Versículos del 7 al 11, mi hermano, multimedia, a ver si nos puede apoyar por allí y colocarlo en pantalla. Ok, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Amén. Puede tomar su asiento. Y quisiera comenzar un poco el mensaje de hoy, que lo hemos titulado Bastándome en la gracia de Dios. Dígale al que está a su lado: bastándome en la gracia de Dios. Amén. Fíjese, hubo un mensaje, un sermón de la gracia que dio un gran predicador llamado Charles Spurgeon. Y si no lo mencioné bien, me disculpa mi inglés, amén. Pero dice, él hablaba acerca de las palabras de una niña llamada Millie a su papá borracho, ¿sí? Y dice así: un borracho se despertó una mañana de su embriaguez, con su ropa puesta, tal como se había desplomado en la cama la noche anterior. Vio a su única pequeña, a su hija Millie, haciéndole el desayuno, y despabilándose le dijo: Millie, ¿por qué permaneces conmigo? Ella le respondió: porque eres mi padre y porque te amo. Él se miró y vio qué criatura tan torpe, harapienta e inútil era él. Y le dijo: Millie, ¿realmente me amas? La niña exclamó: sí, padre, te amo y nunca te dejaré. Porque al morir, mamá me dijo: Millie, quédate con tu padre y siempre ora por él. Y uno de estos días dejará la bebida y será un buen padre para ti. Pues esta perseverancia de Millie y esta confianza que Millie tenía sobre la gracia del Señor, pues hizo efecto en su padre. Amén. Y el padre de Millie hoy en día es un cristiano, predicador de la palabra, servidor del Señor. Es importante el conocer la gracia de Dios. Yo no puedo dar uso de algo en mi vida que desconozco. ¿Está de acuerdo conmigo? Es difícil, a veces tenemos aparatos en nuestras manos muy sofisticados y simplemente los usamos para llamar, para mensaje, para WhatsApp.
y quizás esos aparatos tienen mucha más utilidad, ¿verdad? Pero no se la damos porque no lo conocemos. Así es la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. Así es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y hoy quiero enseñarle a la iglesia, ¿verdad?, de parte del Señor, lo importante que es conocer la gracia de Dios y qué debo hacer con ella. Porque si yo conozco la gracia de Dios, puedo entender y puedo saber qué hacer con ella. Y lo primero es que no debo jugar con ella. Amén. Dígale al que está a su lado, no debe jugar con la gracia de Dios. Fíjese. Necesitamos saber qué es la gracia divina. Según Wikipedia, la gracia es un derecho, es el beneficio, el don y el favor que hacían los soberanos sin merecimiento particular y según los casos que reflejaban en la legislación vigente. En teología cristiana se entiende por gracia divina un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. Como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las almas hacia sí, ¿verdad? Entonces podemos llegar a una conclusión con estas dos definiciones. La gracia divina es el favor inmerecido de Dios que nos es necesario. Dígase ahí, nos es necesario, dígase usted, nos es necesario, ¿verdad? La gracia divina. ¿Para qué, hermano Gustavo? Bueno, para santificarnos y para ser salvos. Somos salvos por la gracia, por la fe, amén, no por las obras. Entiéndase eso, y cuando habla de las obras de la ley, ¿sí? Pero nosotros necesitamos conocer esa gracia divina y cómo puedo yo manejarme en ella, ¿verdad? Dice aquí que es bastarme en su gracia. Lo primero es no depender de mi fuerza, sino descansar en Él. De esa manera yo puedo bastarme en la gracia del Señor, amén. No depender de mi fuerza, sino ¿qué? Va conmigo el mensaje, no depender de mi fuerza, sino descansar en Él, amén. Tenemos que aprender a descansar en Él. Fíjese, en Romanos 7, del 19 al 25, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, Pablo habla de una lucha que había allí. Él tenía una lucha y dice que esa lucha, ¿verdad?, lo llevaba a hacer lo que no quería hacer. Dice, el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Había una lucha, pero él entendía, ¿verdad?, que no dependía de su fuerza, sino dependía de la gracia del Señor. Amén. Él podía descansar en el Señor. Amén. Él daba gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuese nuestro Señor Jesucristo tomado en nuestro lugar, era imposible ser salvo. Óigase bien, era imposible, porque todos tenemos luchas internas. Amén. Fíjese, ¿cómo podemos saber nosotros qué es bastarnos también en la gracia divina? Es permitir que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades. Yo quiero colocar allí en pantalla Nehemías 8:10. Es permitir que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Vea lo que dice Nehemías. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es dependencia de la gracia. El gozo del Señor no debe depender en nuestras vidas de nuestras circunstancias. No debe depender de si estamos pasando por un proceso de salud, un proceso económico. El gozo del Señor tiene que permanecer firme en nuestras vidas. Amén. De esa manera yo puedo bastarme en la gracia de Dios, entendiendo las promesas de Dios en mi vida. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para nuestras vidas en su palabra? Amén. ¿Y cuánto nos estamos agarrando de esas promesas en este tiempo? ¿Cuánto nos hemos sentido turbados esta semana, pastor, por todo el desorden económico que ha habido? ¿Y será que nos estamos agarrando de las promesas? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Vamos a agarrarnos de las promesas, hermano. Eso es bastarse en la gracia del Señor, en cualquier área de nuestras vidas. Amén. También podemos definirlo como es reconocer nuestras faltas por medio de las debilidades y volvernos a ellas. Eso implica un arrepentimiento, y eso lo hizo Pablo. Hermano, si puede colocar en pantalla 2 Corintios, capítulo 12, versículo 11, el que acabamos de leer. Eso implica un arrepentimiento. Amén. Bastarse en la gracia implica
arrepentimiento. Amén. Bastarse en la gracia implica, repita conmigo, bastarse en la gracia implica arrepentimiento. Vea lo que sucede con Pablo. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo tuvo allí un reconocimiento de que él se estaba gloriando, de que él se estaba exaltando. Y él decía, o sea, nada tengo yo que envidiarle a los grandes apóstoles, pero nada soy. Usted debe reconocer, y yo debo reconocer la actitud que tomamos que no agradan a Dios. Pablo nos los enseña en este versículo. También podemos definirlo como es buscar su dirección. Amén. El versículo 8, hermano, por favor, el versículo 8. Vea lo que hace Pablo. Pablo dice que había clamado ¿cuántas veces? 3 veces. Había rogado al Señor que le fuese quitado de él, ¿verdad? Esa debilidad, ese mensajero de Satanás, ese que lo golpeaba, ese que lo abofeteaba. Muchos predicadores dicen que esa debilidad que tenía Pablo era la imposibilidad en la vista, ¿sí? Pero si profundizamos un poco más, Pablo tuvo que sufrir persecuciones por causa del nombre de Cristo, amén. Y eso le era necesario porque el Señor se lo había dicho, ¿verdad? A través de Ananías, que necesario le era, ¿verdad? Sufrir por causa de su nombre, ¿sí? Allá había algo que iba a chocar con lo que era Pablo. Sabemos que Pablo era ¿qué? Un soldado romano, ¿verdad, pastor? ¿Y qué sucedía? Él era egocéntrico, era grande. Esteban murió a los pies de Pablo, ¿sí? Y el Señor tenía que golpear ese ego porque tenía que moldearlo. Y eso le dolía a Pablo. Y a veces nos duele a nosotros cuando el Señor nos está moldeando. Amén. Si te duele, el Señor está trabajando en ti. Si te duele, el Señor está trabajando en ti. Amén. Y es buscar su dirección. O sea, ¿yo cómo me puedo bastar en la gracia, hermano Gustavo? Busque su dirección. En medio de la situación que usted pueda estar teniendo, en medio de la debilidad que quizás lo pueda estar golpeando, en medio de la circunstancia que usted pueda estar pasando en este momento, busque la dirección de Dios. Le aconsejo que eso da resultados, y muy buenos resultados, amén, porque los pensamientos del Señor van por encima de los nuestros, y el camino del Señor no es como el de nosotros, ¿verdad que no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios. Vea, ¿por qué bastarme en la gracia? Ya sé lo que es la gracia, pero ¿cómo puedo yo bastarme en la gracia o por qué tengo que bastarme en la gracia? Dice aquí, porque sin su gracia podemos caer en las obras de la carne. En 2 Corintios 12:7, nosotros lo vimos, Pablo terminó gloriándose y después se arrepintió de ello, ¿verdad? Pero él terminó cayendo en ese sentimiento, ¿sí? De grandeza, de querer pelear. Él venía, si leemos el capítulo anterior, él venía defendiendo su ministerio. Él venía defendiendo su ministerio. ¿Y cuántas veces a nosotros nos duele que se metan con lo nuestro? Eso nos duele, ¿sí o no? Pero cuando nos duele, el Señor tiene que tratarnos, porque necesita moldearnos. Entonces, si nosotros no nos bastamos en la gracia de Dios, podemos caer en las obras de la carne, ¿sí? Y el Señor nos ayuda. Cuando usted va a los pies del Señor, usted conoce su debilidad, yo reconozco mi debilidad a los pies del Señor, nosotros podemos alcanzar en medio de esa gracia el socorro para lo oportuno, la gracia para el oportuno socorro, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos bastarnos en esa gracia para no caer en las obras de la carne. Dice aquí, porque batallar con mis fuerzas me haría desmayar. Zacarías 4:6. Vamos a Zacarías 4:6. No es con su fuerza, hermano, no es con mi fuerza. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces nosotros terminamos golpeados? ¿Cuántas veces terminamos desanimados? ¿Cuántas veces terminamos sin fuerza? Porque no nos bastamos en la gracia. Queremos resolver a nuestra manera. No, Señor, ya va, quédate aquí que yo resuelvo, esto lo sé hacer yo. Y no nos bastamos en la gracia del Señor. Pero cuando usted y yo podemos bastarnos en la gracia del Señor, podemos obtener resultados satisfactorios, amén. Porque es la voluntad de Dios la que se va a hacer en nuestras vidas, amén. Es la voluntad de Dios que se va a hacer ¿en dónde? En nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué debo bastarme también en su gracia?
porque produce transformación en mi vida. ¿Cuántos quieren ser transformados por la gracia del Señor? Bueno, aprenda a depender de ella. Si usted y yo no dependemos de la gracia del Señor, difícilmente vamos a ser transformados, hermanos. Fíjese, 2 Corintios 12:10, vea lo que termina diciendo Pablo allí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en dónde? En las debilidades. ¿En dónde más nos gozamos? Dígalo, léalo allí. En necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces, eso habla de transformación. Cuando usted depende de la gracia del Señor, en su vida va a haber transformación, hermano. Por eso usted y yo debemos dependernos depender de ¿qué? De la gracia del Señor. Amén. Es la gracia del Señor sobre nuestras vidas la que nos transforma. Amén. Yo vine con mi esposa hoy, hermano. Aquí está mi esposa sentada, Rosielis Hernández. Perdóname que no se la presenté a los que no la conocen. Y cuando yo comencé a venir a la iglesia, yo duré 3 años. 3 años, hermano, esperando en el Señor para que ella pudiera venir a la iglesia. 3 años de lucha, 3 años de oraciones, 3 años de lágrimas, 3 años de batallas, hermano. 3 años de dependencia del Señor y el Señor me ha dado la victoria. Mi esposa está aquí conmigo para la gloria de Dios. Amén. Fíjese, Mili, en la introducción que daba, se bastó en la gracia del Señor y su padre fue transformado, ¿verdad que sí? Yo me basté en la gracia del Señor porque era una debilidad para mí el yo estar sirviéndole al Señor y que mi esposa estuviera en casa, hermana. Para mí era una debilidad, para mí era algo fuerte, ¿sí? Pero yo me pude bastar en la gracia del Señor y el Señor me ha dado la victoria. Dios es bueno, hermano. Dios no nos desampara. Él lo que quiere es que dependamos de Él. Amén. No de nuestra fuerza, es su Espíritu Santo quien nos guía, es su Espíritu Santo quien nos lleva de la mano, ¿sí? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. No dependa de su camino, no dependa de sus pensamientos, hermano. Mire, yo estoy hoy en este lugar para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Si yo fuera seguido mis pensamientos, hermana, si yo fuera seguido mi corazón, que engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra, ¿quién sabe dónde estaría yo hoy? En los momentos del año 2017, 2016, que la situación estaba mucho más difícil de la que está ahora, donde comíamos yuca porque no se conseguía harina pan, donde hacíamos arepa de maíz pilado. ¿Quiénes no comieron arepa de maíz pilado, hermano? ¿Quiénes no probaron las arepas de auyamita, de auyama? Eran tiempos difíciles. Y esos tiempos me estaban empujando a mí a tomar decisión de salir de esta nación. Muchos hermanos salieron y gloria a Dios por sus vidas y que los bendiga donde están. Amén. Muchos salieron con propósito del Señor, muchos salieron huyéndole a la situación, ¿sí? Pero yo decidí buscar la dirección del Señor, hermano. Por acá están mis líderes, Dios los bendiga, mi líder Wilmer Carreño, mi líder Dayana de Carreño. Yo busqué la dirección de Dios a través de ellos. Yo me acerqué hasta ellos, hablé con ellos, mira, me está pasando esta situación así asado. Necesito de verdad que Dios me dé la dirección, porque tengo un temor en mi corazón de salir de esta nación sin que sea la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que usted vaya a hacer, busque la dirección de Dios. Eso es bastarse en su gracia, hermano. No es simplemente que la gracia de Dios es que me alcanzó y soy salvo. No, la gracia de Dios está allí, día a día, cada mañana. Él renueva sus misericordias por su gracia, hermano. Es un favor inmerecido que usted y yo tenemos en nuestras vidas y que tenemos que aprovecharlo. Amén. No es nada más para ser salvo, es también para dirigirnos en esta vida y que su voluntad se pueda hacer en nosotros. Amén. Mire, resultados de bastarme en su gracia. Ya sé que es su gracia, ya sé por qué tengo que bastarme en su gracia, ¿verdad, hermana? Ahora tiene que haber un resultado. La decisión que usted toma en su vida va a traer un resultado sobre su vida. Amén. Y puede repercutir sobre su descendencia. Por eso es importante dejarse guiar, amén, por la gracia de Dios. Vea, lo primero es que el poder de Cristo reposa en nosotros. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo repose en usted? Bueno, bástese en la gracia del Señor. No lo dice Gustavo, lo dice el versículo 9 del capítulo que acabamos de leer. Si puede colocarlo allí, mi hermano, por favor.
Vea, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Léalo usted, hermano. ¿Para qué? Para que repose en mí el poder de Cristo. Amén. Es el primer resultado de nosotros podernos bastar en esa gracia maravillosa. Amén. ¿Cuál es el segundo resultado? Produce gozo en nosotros. Amén. Produce gozo en nosotros. Amén. ¿Cuántos no quieren que el gozo del Señor esté en su vida, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? ¿Verdad que sí? Es maravilloso el gozo del Señor. Y tú te puedes estar riendo en medio del problema y es porque estás confiado en el Señor, ¿sabes? Y las personas que están a tu lado te ven y dicen, bueno, pastor, ¿cómo es eso? Usted no tiene ni pasaje para bajar de allá de su casa para la iglesia y usted sirve al Señor. Ese es el gozo del Señor. Amén. Y usted todavía ayuda a sus vecinos. Ese es el gozo del Señor. Cuando el corazón del mundo es egoísta, el corazón del mundo dice, primero yo, primero los míos. Amén. Pero cuando la gracia de Dios te alcanza, tú comienzas a abrirte. Amén. Para que el amor de Dios también fluya. ¿En quién? En los demás. Amén. Ese resultado es hermoso, donde el gozo del Señor, ¿verdad?, se produce en nosotros. ¿Cuál es el tercer resultado? Produce fortaleza en nuestras debilidades. ¿Cuántos aquí tienen debilidades? Bueno, yo soy el primero. Yo levanto la mano, las dos manos y todos. Amén. Tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Y gloria a Dios por nuestras debilidades, hermana Yarixa, porque ellas nos llevan a depender del Señor. Esa debilidad que yo tengo me lleva a los pies de Cristo. Por eso Pablo cuando ora y le dice, he rogado 3 veces, hermano Luis, para que sea quitado de mí. Y el Señor le respondió de una manera tan maravillosa, hermana Yarixa. Hey, Pablo, si quito eso de ti, no vas a depender de mí. Total dependencia, hermanos, del Señor. No es a media, es total dependencia del Señor. Amén. Se produce esa fortaleza en nuestras debilidades. Eso que antes lo dominaba, eso que... Hay personas aquí que han tenido carácter explosivo, no levante su mano. Que no le podían decir nada porque eran unos fosforitos, pastor. Hay también los melancólicos que por cualquier cosa se echaban a llorar. Y eran debilidades en la persona, ¿sí? Hay personas que el Señor rescató del mundo de lo que era el robo y todo este tipo de cosas, y eran debilidades. Pero cuando usted ya puede dominar esa debilidad, hermana, usted dice, no soy yo, es Cristo que vive en mí, quien me hace dominar esa debilidad. Amén. Hermano, yo predico corto. Como cuarto resultado, produce humildad en nuestras vidas. Bastarme en la gracia del Señor produce humildad en nuestras vidas. ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros de la humildad? Amén. El mismo Señor Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no es una apariencia, la humildad no es un vestido. La humildad nace ¿en dónde? En el corazón. ¿Y cómo yo puedo alcanzar eso, hermano Gustavo? Porque es muy fácil decirlo, pero vivirlo es muy difícil. Con sus fuerzas y con mis fuerzas no lo vamos a lograr. Pero si nos bastamos en la gracia del Señor, va a ser un fruto del Espíritu. El vivir en la gracia del Señor, eso va a fluir. La humildad, eso es otro de lo que son los resultados de nosotros podernos bastar en la gracia del Señor. Amén. Y quisiera culminar con el pasaje que está en Hechos, capítulos 16, del 23 al 26. Es difícil porque Pablo tenía ese aguijón en la carne, de la cual él habla. Un aguijón en la carne que lo abofeteaba, dice la palabra. Un mensajero del diablo que le fue permitido que le llegase para que lo abofetease, ¿verdad? Y no se exaltase sobremanera. Y aquí vemos una práctica de Pablo, del apóstol Pablo, de lo que es bastarse en la gracia, pastor. Me llama mucho la atención, porque era un hombre que era perseguido. A todo lugar donde llegaba a predicar la palabra, lo apedreaban, le daban latigazo, padecía cárcel. Por amor a Cristo, él soportaba todo esto. Mira lo que hacía Pablo después
de lo que es la revelación de la gracia en nuestras vidas. Dice, después de haberle azotado mucho, ¿cuánto azotaron a Pablo? Poco. Pero a nosotros nos duele la cabeza y no queremos seguir al Señor. No, hermano, yo no puedo ir a la iglesia porque es que no tengo pasaje para bajar. Hermano, usted no conoce mi proceso, usted no conoce mi circunstancia. Pablo dice la palabra que le azotaron mucho, hermano, mucho. Los echaron en la cárcel. No basta con que lo azotaron, hermano Luis, sino que también, vamos, preso. Dice, mandado al carcelero que los guardase con seguridad. Azotado, encarcelado, vigilado. Como que era que se iba a escapar, pastor. Le dije, vigílame ahí a Pablo, no me lo deje ir. ¿Y sabe por qué sucedió todo esto? Porque si leemos un poco más atrás, podemos darnos cuenta que Pablo estaba haciendo la voluntad del Señor. Pablo estaba liderando a una mujer que estaba atada, ¿verdad?, con un espíritu de adivinación. Y por él darle libertad a esa mujer, padeció todo esto. Fíjense lo que dice después. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, azotado, preso, vigilado y en el último calabozo. Yo estoy resaltando esto porque es importante el saber de cómo bastarnos en la gracia. Amén. Dice, y les aseguró los pies en el cepo, hermana Yarixa, azotado, encarcelado, vigilado, en el último calabozo donde no llega un rayito de luz y amarrado en el cepo, encadenado en el cepo. Y vea lo importante de bastarse en la gracia del Señor. El 26, hermano. El 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos se estaban bastando en la gracia de ¿quién? Del Señor, esa gracia divina. Ellos estaban buscando dirección, ¿sí o no? Cantaban himnos a Dios. ¿Cuántos son capaces de abrir sus labios y exaltar el nombre del Altísimo en medio de la circunstancia? Yo creo que no nos ha pasado, pero ni poquito de lo que estaba viviendo Pablo y Silas ahí, hermana. Por causa del nombre de Cristo. Por causa del nombre de Cristo. Dice, cantaban a Dios, cantaban himnos y los presos los oían. Ese es el gozo del Señor. Que en medio de sus circunstancias usted puede alabar al Señor y que el que está alrededor, cuando habla preso, podemos hablar de las personas que no conocen del Señor, lo escuchan a usted alabando y eso va a producir una transformación en ellos. Dicen, ¿qué es lo que tiene mi hermana Yarixa? ¿Qué es lo que tiene mi hermano Luis? ¿Qué es lo que tiene mi hermano Ángel? Algo hay allí porque ellos están pasando por procesos fuertes y siguen alabando al Señor y siguen adorando al Señor. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese Pablo que oraba al Señor y rogaba 3 veces para que le fuese quitada la debilidad, vemos que es el mismo Pablo que está ahora orando al Señor. Pastor, ¿cuánto nos cuesta? Pero necesitamos bastarnos en la gracia del Señor. Dígale al que está a su lado, necesitamos bastarnos en la gracia del Señor. No es con nuestras fuerzas, hermano, es por su gracia. Si usted está sentado aquí hoy y si yo estoy parado aquí, es por su gracia. Es por su gracia. Amén. Yo quisiera que usted se pusiera en pie. Y allí donde tú estás, usted pueda cerrar sus ojos. Usted pueda cerrar sus ojos, usted pueda meditar acerca de la gracia divina. ¿Cuánto me he bastado en ella? ¿Será que en esta hora yo me siento agotado porque he estado batallando con mi fuerza? ¿Será que en esta hora yo me siento desanimado por las circunstancias externas que han golpeado mi fe? El Señor te invita a esta hora a bastarte en su gracia. El Señor te dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso que te domina y que te lleva a hacer lo que tú sabes que a Dios no agrada, llévalo a los pies del Señor. La gracia de Dios ha sido depositada en nuestros corazones
No como licencia para pecar, entiéndase bien, sino como entendemos que el Señor nos recibe con nuestras debilidades y podemos depositarlas en Él y podemos bastarnos en esa gracia y podemos sufrir una transformación hermosa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú has luchado? ¿Cuántas veces? Quizás yo no sé cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio batallando. Pero déjame decirte que si te bastas en la gracia del Altísimo, vas a tener grandes resultados en tu vida. En esta hora te invito a que te puedas bastar en esa gracia. Mantente con tus ojos cerrados allí. Ahorita vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos allí donde tú estás. Aunque no tenga fuerza, Cántale al Señor, adora al Señor allí. Vamos a poner en práctica. levanto mis manos. Oh, sí, Señor. Aunque tenga 1000 problemas, Hay renuevo de Dios para ti en este día. cuando levanto mis manos, Él está dispuesto a multiplicar tu comienzo fuerza. a sentir Pero es necesario que tú puedas bastarte en Él, en su gracia. una unción que me hace cantar. Quizás lo que has Cuando alcanzado levanto mis manos, hasta este día en los caminos del comienzo a Señor sentir no es por tu fuerza, no es por tu el conocimiento, fuego. ha sido por su gracia divina. Donde tú te encuentras hoy es por su gracia. Cuando levanto mis manos, Ese favor inmerecido mis cargas se y van. maravilloso que alcanzó nuestras vidas para santificarnos, Nuevas fuerzas para darnos salvación tú me das. y que debemos cuidarlo. Todo esto es posible. Bástate en su gracia en esta hora. Todo esto es posible. Suelta tus cargas en Él. Levanto mis manos. Suelta tus cargas en Él. Sufre esa transformación hermosa. Levanto mis manos. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Aunque no tenga Vamos, fuerza, levanta tu voz, levanta tu voz. El Señor está en este lugar. Levanta tu voz. y yo levanto mis Oh, manos. sí, Padre, levantamos nuestras manos, Señor. Nos rendimos a ti en esta hora. Aunque tenga 1000 problemas, Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Padre. cuando levanto mis manos, Oh, Señor. comienzo a sentir Bendice cada vida en este lugar, Padre. la unción que me hace cantar. Abraza, Señor. Cuando Está levanto mis desconsolado, Señor, abrázalo. manos, comienzo a sentir Llénalo aún más de tu presencia, Padre. el fuego. Que tu presencia vaya con ellos a todo lugar, Padre. Porque tu gracia nos es necesaria, Padre. Oh, tu gracia nos es necesaria, Padre. Cuánto necesitamos de tu gracia, Señor, en nuestras vidas, de tu favor. Esto es posible. Gracias, Señor. Esto es posible. Oh, papito lindo, gracias, Señor, gracias, Padre. Oh, maravilloso eres, Jesús. Maravilloso eres, Jesús. Comienzo a sentir Vamos, adórale, adórale. una Adórale. No te canses de adorarle, de alabarle. Que tu alabanza no cese, que esté de continuo en tus labios. Que no sea la circunstancia la que haga que tus labios se sellen. Allí justamente es donde somos probados y nos bastamos en su gracia en medio de la circunstancia. Allí es donde realmente dependemos de su favor. Mis cargas se van. Gracias, Jesús. Nuevas fuerzas Te adoramos, Rey. tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Gracias, Jesús. Yo levanto mis manos. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida.
Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.